Yo soy hija de un ingeniero y una maestra. En realidad, ya desde chiquita, por ejemplo, muchas cosas que mi papá no arreglaba, por ejemplo, la plancha, los televisores que antes venían a válvula, a mí se me ocurría agarrar el tester y decir, esta válvula es la que no sirve, etcétera, etcétera. O sea, que ya, por supuesto, a los 9, 10 años, no de tan chiquita, pero sí jugaba con algunos bancos de circuitos que tenía mi viejo, porque él daba justamente clases. Y bueno, y siempre me interesó realmente la cosa práctica más que nada, ¿no? Jugábamos con mi hermano más chico a hacer mezclas, a hacer perfumes con distintas flores, por ejemplo. Muchas veces, ¿viste? La poníamos, prendíamos fuego y aparecían cosas raras, etcétera, etcétera. O sea, sí, en realidad hacíamos, o sea, en la gran mayoría de las veces, es como que sí, nos dedicábamos a hacer mezclas, cosas, a ver qué pasaba, a ver, gracias a que mi hermano realmente también era una persona muy curiosa y que le gustaba jugar a este tipo de cosas. Mi mamá trabajaba bastante, entonces yo le preguntaba, a ver, ¿esta letra cuál es? La A, ¿y esta qué letra es? La C. Entonces, con la esa y así, y empecé a leer sola. Mi vieja no se había dado cuenta de que yo estaba aprendiendo a partir de lo que ella me estaba enseñando a leer sola. Y una vez en un colectivo yo empecé a leer los carteles y un señor dice, ¿cómo puede ser que usted le enseñe a su hija a leer desde tan chica? Y mi mamá me dijo, no, yo no le enseñé a leer, no, lo que pasa es que reconoce los carteles. Y me dice, a ver, lee esto. Y me puse a leerlo. Y ahí se dio cuenta ella, yo tenía 3 años, que yo estaba leyendo. O sea, pero a partir de que se me había ocurrido a mí, ni siquiera ella se había dado cuenta de que yo estaba leyendo en ese momento. Yo quería ser maestra también, o sea que realmente mi vieja fue muy buena maestra y me gustaba enseñarle a los chicos. Pero bueno, en el medio, con la dictadura militar, en el secundario se transformó en un bachiller especializado. Entonces yo elegí el físico-matemático, porque en realidad a mí me resultaba muy fácil la física y la matemática, y era como que era mucho más fácil para mí que estudiar, qué sé yo, historia, biología o lo que fuera, ¿no? Así que terminé en exactas, tampoco sabía si iba a seguir física, química o matemáticas, pero en el momento en que empecé la carrera realmente me decidí por la química, que bueno, ya venía con esas mezclas raras desde chiquita, ¿no? Sí, el paso por exactas en ese momento sí fue muy duro, ya estaba la dictadura militar, esa época me marcó muchísimo y en ese momento justamente gente que había sido echada de ciencias exactas, matemáticos y físicos muy inteligentes, habían creado un taller de ciencias para chicos que se llamaba Eureka. Y yo estuve trabajando en ese taller de ciencias justamente, donde en Eureka nosotros mostrábamos a los chicos, los ayudábamos a razonar. Incluso, yo tenía química en ese taller de ciencias, había cosas de investigación que yo estaba haciendo dentro de la facultad que los resolvíamos con los mismos chicos. Y me acuerdo que lo que más me impactaba de esa época es que, por supuesto, en la escuela tenía que ser todo memorístico y no podían pensar demasiado, y los chicos llegaban a Eureka y decían, uy, claro, esto es lo que yo definía como tal y tal y tal cosa, y realmente era como que se les presentaba un mundo diferente, más creativo, más interesante, y todo a partir de que se les permitiera pensar, se les diera un cuento, por ejemplo, motivador, y a partir de ahí ellos estructuraban todo el desarrollo. Estuve trabajando en varios institutos de investigación y después estuve trabajando en la Comisión de Energía Atómica. Bueno, ahí cuando me llama el director y me dice que yo era una persona muy rebelde, que realmente era una persona peligrosa y que tenía que
presentarme todas las semanas con una psicóloga para que realmente me encaminara. En ese momento, obviamente, gente de la CONEA me asesoró como para que si podía me fuera del país. Y especialmente si yo había tenido algún antecedente, y bueno, obviamente estos antecedentes, el estudiar con gente que estaba en el centro de estudiantes, el haber trabajado en Eureka, el haber trabajado en ciencia, en educación para adultos, junto con la Iglesia de Izquierda de Fermín, en ese momento con la Universidad de Luján, que en ese momento lideraba Fermín Mignone. O sea, todo ese tipo de cosas podían ser antecedentes que fueran cargados sobre mí como para definirme como una persona peligrosa. Entonces ahí sí decidí que me iba a ir a Estados Unidos, no había terminado la tesis, y decidimos con mi esposo irnos directamente, o bueno, mi actual esposo, irnos a Estados Unidos. Ahí me casé en la casa de mi prima, que vive en Nueva Jersey. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo ya había trabajado en melatonina, la verdad que era una hormona que me parecía muy, muy interesante, y a partir de ahí empecé a trabajar en melatonina en el cerebro. Y ahí me di cuenta de que la melatonina inhibía el transporte de la célula, del cuerpo celular hacia el axón, y entonces al inhibirlo, el cuerpo celular quedaba lleno de las hormonas que estaba produciendo. Y entonces, de esa manera empecé a hacer cortes de estos cerebros y encontré en cada núcleo cerebral las hormonas que se estaban produciendo, o sea que se podía hacer un atlas de cerebro donde se demostraba en cada núcleo qué función tenía. Y lamentablemente toda esta investigación que hice en Estados Unidos, en algún momento desaparecieron todos estos slides, todos estos cortes de cerebro, y me di cuenta que la estaban publicando sin mí. Y bueno, entonces ahí realmente me sentí muy decepcionada. Yo en realidad estaba trabajando simultáneamente en otro lugar como técnica, porque justo cuando nos fuimos a Estados Unidos empezó la Guerra de las Malvinas y no nos llegaba la beca que tenía mi esposo en ese momento. Entonces yo empecé a trabajar en otro laboratorio al mismo tiempo, o sea que fue un esfuerzo muy grande trabajar ahí para mi tesis y en otro laboratorio para otra cosa. Y obviamente en el momento en que me sentí medio defraudada, es como que me quise ir. Y entonces empecé a buscar, había muchas amigas mías que se habían ido a Francia, y empecé a pensar en irme a trabajar a Francia. Tenía una beca del CNRS, que sería el CONICET francés, y en ese momento realmente podría haber, después de estos 2 años, podría haberme entrado a la carrera del CNRS, pero bueno, en ese momento había ganado Alfonsín y teníamos muchas ganas de volver, así que bueno, nos vinimos para casa. Este proyecto consiste en un tratamiento genético para animales veterinarios que tienen sus dueños, con la aprobación, con el consentimiento de los dueños, y que estuvieron desarrollando tumores que no tienen otro tipo de tratamiento que la cirugía y nada más, y que con cirugía solo mueren a los 3 meses. Y así es como empezamos con mi esposo. Yo estaba más, o sea, mi especialidad siempre fue el sistema inmune, o la relación entre sistema inmune, sistema endocrino y sistema nervioso, y mi esposo trabajó mucho en genética. Entonces decidimos hacer este proyecto de inmunoterapia genética, donde tratáramos animales enfermos con este tipo de dolencias que no tienen otra cura, que son huérfanos de tratamiento, pero siempre con el doble propósito de encontrar un tratamiento efectivo tanto para estas mascotas como para pacientes humanos.
estos tumores con los que trabajamos son tumores muy agresivos en los perros. En el caso del tumor que tomamos realmente como para pasar a humanos, es el melanoma mucoso canino, que generalmente aparece en mucosa oral o interdigital. Y este tumor es un tumor altamente agresivo, metastásico, rápidamente genera metástasis en todo el organismo y letal. Y se parece mucho al melanoma humano de cabeza y cuello. Lo que nosotros hacemos es mandarle señales que le demuestren al sistema inmune que eso hay que atacarlo. Y entonces esa plasticidad del sistema inmune, a partir de que estas señales van compensando las señales del tumor, logramos que el sistema inmune entonces se dé cuenta de que esto realmente es peligroso y que tiene que ser atacado. Estos fueron los primeros protocolos de clínicos veterinarios de América Latina y producidos por nosotros, o sea, no venían, no eran protocolos que venían de afuera y utilizaban solamente los pacientes de Argentina, sino que al contrario, todas las herramientas genéticas fueron producidas por nosotros justamente acá en este laboratorio y probadas por nosotros en la clínica. Y así logramos producir 3 protocolos que, de acuerdo con la literatura, no solamente son los primeros, sino que tienen los resultados mejores respecto de otros protocolos de inmunoterapia en el mundo, ¿no? Esta nueva terapia biológica que utiliza el DNA como medicamento, que es la terapia génica, nosotros directamente le administramos al cuerpo la información como para que el mismo organismo sea el que produzca estas sustancias biológicas en concentraciones casi fisiológicas, o sea, en las concentraciones que produciría normalmente el cuerpo. Y de esa manera no produce tanta toxicidad como se produce cuando nosotros se inyecta por vía sanguínea a estas sustancias a todo el organismo. Este tratamiento consiste en estas 3 partes. La cirugía con extirpación parcial o total del tumor, y después agregamos en esa zona peritumoral a este gen suicida para seguir eliminando tumor y, por otro lado, transformar este microambiente, atraer al sistema inmune producido por la vacuna al lugar. Es más, con este tratamiento local hemos logrado que en el 50% de los pacientes evitar que el tumor vuelva al lugar. Cosa que normalmente en los pacientes que recibieron cirugía sola, casi en un 95-99% se produce este recrecimiento del tumor en la zona. Ya llevamos más de 1000 perros con melanoma canino mucoso ya tratados, y entonces a partir del 2015 iniciamos, con el apoyo de la sección de oncología y de farmacología clínica del Hospital Italiano, los protocolos en pacientes humanos. Bueno, este instituto, que es el Instituto Roffo, fue creado por el doctor Roffo en los años más o menos 1923. Él vivía acá con su esposa, justamente en este pabellón, Elena Larroque de Roffo, vivían acá en el 3er piso, su esposa era enfermera y fue la que creó la Fundación Roffo. Y además en este mismo hospital trabajó la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig, que fue realmente también una pionera dentro de la investigación. Ella fue la que creó el área de cultivo celular, justamente. Después de la doctora Lustig, la directora del área fue una mujer. Después que se jubiló ella, nos ofreció a nosotros 2 ser directores. A nosotros no nos interesaba porque realmente
Esa es la diferencia entre nosotros y la burocracia. O sea, no nos interesaba estar firmando si uno se va, si el otro viene, sino que nos interesaba estar en los quirófanos, en la calle, etcétera, etcétera. Y ahora la directora es otra mujer, o sea que en realidad toda la directora del área de investigación de oncología es una mujer, siempre fue una mujer, desde la Lustig en adelante, o sea, no ha habido discriminación por género en cuanto a la dirección del área de investigaciones. Sí, acá somos todas mujeres, siempre fueron mujeres, y la verdad que sí, nos llevamos bien, a veces cuesta, no somos todas iguales, pero la verdad que dialogamos mucho y hacemos que sea ameno nuestro trabajo. Este es mi tercer año de doctorado, yo estoy con una beca agencia, llegué acá, estaba buscando grupos de investigación cuando decidí doctorarme y leí qué era lo que ellos hacían en la página del ROFO, en la parte de investigación. Entonces, bueno, me comuniqué con Gerardo Blicking, que es el director, por mail, le dije que quería formar parte de su equipo de trabajo y tuve una entrevista con él y Liliana. Al final fui seleccionada y empecé mi doctorado en el 2016. Mi proyecto de tesis es con genes suicida y yo estoy estudiando in vitro los efectos sobre líneas de melanoma canino de un nuevo gen que se incorporó al laboratorio. Este instituto es uno de los hospitales de la Universidad de Buenos Aires y este es el instituto encargado de la oncología justamente. Recibe pacientes de todo el país y realmente acá están los mejores médicos y se trata todo tipo de enfermedades, incluso los pacientes que vienen del interior vienen con patologías que acá en Buenos Aires no se ven, o sea que otros institutos que tienen obras sociales más de gente de la capital, etcétera, etcétera, no están viendo patologías que pueden llegar a pasar en La Puna o en algún lugar del interior y que, bueno, tumores muy avanzados y todo eso. Así que claramente tiene una experiencia mucho más rica que cualquier otro hospital que realmente que sea de oncología, pero municipal, ¿no? A Liliana nunca antes la había conocido, fue el primer encuentro acá. Ella me parece una persona muy creativa, creo que es lo que más la distingue. Es una persona con mucha energía, creatividad, proactiva. Es divertido trabajar con Lili, siempre le aporta una chispa. No conocía antes a Liliana, me parece una persona que motiva mucho, que tiene muchas ideas nuevas. Enseguida ella se le ocurren nuevos proyectos o nuevas formas de abordar un proyecto y eso me parece muy importante para una líder de un equipo de investigación. Me gusta trabajar con Liliana. La forma de ser que tiene Lili, ella es bastante divertida, va, viene, siempre está haciendo cosas, siempre está con una sonrisa, es bastante alegre. Y aparte siempre está buscando proyectos nuevos, se nota que lo que hace la apasiona. Y aparte hizo ciencia desde siempre, ya tiene una trayectoria ya unos 40 años largos. Y eso aporta otras cosas, más cuando vos te estás formando, el tipo de, cuando te pones a charlar sobre un experimento, qué es lo que vas a hacer, resultados, ahí realmente se nota como una persona ya tiene mucha formación de fondo. Aparte ella ha hecho ciencia creo que en todos los países del mundo, no hay un país que no conozca y siempre haciendo ciencia. Y bueno, sí, lo que más rescato de ella es la creatividad y el positivismo. Como yo estuve muchísimo tiempo afuera, estuve casi 2 años en Estados Unidos, 2 años en Francia, y yo tengo talasemia, o sea que una enfermedad de la sangre que si yo que llego a perder mucha sangre se puede desencadenar el gen torcido y morirme ahogada. Entonces tuve mucho miedo de tener familia o tener hijos afuera. Entonces, a raíz de todo eso,
por supuesto, se me fue pasando el tiempo y cuando volví acá empezamos a pensar en adoptar, porque realmente era como que no era el momento de tratar de tener hijos propios. Y bueno, tengo un hijo de 17 años que es un divino, realmente, y estos problemas así de maternidad o de compartir la paternidad, maternidad, nunca fueron problema nuestro porque realmente los dos estamos compartiendo la maternidad y paternidad del nene de la misma manera, sí. Como mujer realmente tuve que trabajar mucho más fuerte que un hombre como para lograr objetivos determinados. Pero por sobre todas las cosas, para mí era lo más importante era acceder a, o sea, no tanto ser reconocida dentro del ambiente científico, sino tener alguna devolución hacia lo que podría llegar a ser la sociedad. Y en eso sí me siento absolutamente reconocida, o sea, realmente es como que para mí es muchísimo más importante que ganarme el premio Nobel, por ejemplo, es el agradecimiento de los dueños de los pacientes, que, por ejemplo, se habla de mí en los cumpleaños, hay gente que me dice, sí, en un cumpleaños me dijeron de vos y de tal persona y qué sé yo, y entre ellos se van pasando el dato como para si tienen perros enfermos, etcétera, etcétera. O sea, esa cosa de calidez, de amor hacia vos, no, es como que en el ambiente científico podés conseguir respeto, conseguir otro tipo de cosas, pero no ese amor, esa cosa realmente de muchísima calidez y de mucho reconocimiento incluso, pero dentro de lo social. O sea, yo me siento más reconocida por la clase media o los dueños de los pacientes que por el ambiente científico. Creo que cada vez estamos mejor, porque incluso los reglamentos de becas, las instituciones que, digamos, sostienen a la ciencia, cada vez tienen más en cuenta esto de que la mujer desea ser mamá y esos tiempos que se necesitan para permitirlo. Y sí, lo tenemos en cuenta, mis compañeras que quieren formar familia piensan en función de, bueno, cuando termino el doctorado, por ahí formo familia, o cuando termino el postdoctorado, pero creo que igual es posible. Conozco muchísimas mujeres que forman familia y siguen en ciencia y son grandes líderes de grupos de trabajo. No me parece que sea un impedimento. Yo lo que noto actualmente, el rol de la mujer que tiene en ciencia, creo que se le está dando otra importancia que antes no. En todo, a nivel social, en todos los ámbitos. De hecho, hay muchas becas que son exclusivas para mujeres, mismo si te querés ir del país a hacer ciencia afuera. Y eso creo que son cosas que antes no pasaba. Como que la mujer no tenía mucho derecho a pensar, era más para la casa, los chicos. Creo que ahora tenemos otras oportunidades, otros espacios. De hecho, acá nosotras, la mayoría somos mujeres, el personal, y todos los doctorandos somos mujeres. Y creo que se nos ve con otra importancia y al menos se nos da otro lugar. Me imagino haciendo mi aporte para la vacuna contra el cáncer, porque la vacuna que estamos generando en pacientes veterinarios realmente tiene muchísimo éxito. Es más, logramos cronificar la enfermedad como para que más de la mitad de los pacientes se muera antes de otras causas, o sea, generalmente asociadas a la edad o accidentes, por supuesto, porque siendo pacientes veterinarios pueden llegar a ser accidentes de auto, etcétera, etcétera. Y sí, y yo creo que teniendo al sistema inmune como aliado, es muy factible que realmente podamos revertir las causas de la enfermedad y transformar esta enfermedad, que es totalmente mortal en este momento, en una enfermedad crónica, donde realmente se pueda pasar con calidad de vida
el tiempo que sea necesario y morirse de otra cosa. Yo espero que este tratamiento conjunto en el futuro sea la cura contra el cáncer.